Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la clase de Geometría 2 del segundo curso, sección primera. Hoy comenzamos nuestras actividades del año lectivo. Vamos a dar inicio al desarrollo de los contenidos de la unidad 1. Tenemos varias actividades por desarrollar. La primera, la que corresponde a la presentación tanto del docente como de la asignatura. Yo soy el profesor Blas Antonio Benítez Cristaldo, soy egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, de la carrera de licenciatura en matemáticas. También soy egresado de las especializaciones en docencia y evaluación universitaria y estadística. Actualmente estoy cursando la maestría en didáctica de las matemáticas. Estoy en el proceso de tesis. También estoy cursando la maestría en educación con énfasis en investigación educacional en el segundo año en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Pueden contactar conmigo al correo y al teléfono que están indicados más abajo. Con respecto a la asignatura, decía Galileo que es el idioma de la naturaleza, la matemática, letra de esta lengua. Son los círculos y triángulos y otras figuras geométricas. Con esto quería destacar que la geometría es la rama de la matemática con la que nosotros entramos en contacto a diario. Es la matemática más cercana a nuestra realidad. La geometría desde un inicio se ha dividido su estudio en lo que es la geometría plana y la geometría del espacio. A nosotros nos corresponde este año trabajar, estudiar lo que es la geometría del espacio. Bueno, para comenzar vamos a ver algunos conceptos generales. Vamos a ver una breve reseña histórica, vamos a analizar algunos términos primitivos, vamos a ver nuevamente lo que son los teoremas y algunos métodos de demostración que vamos a estar utilizando. Euclides es considerado como el padre de la geometría por su gran aporte a la humanidad a través de sus trabajos, que lo resume en su obra conocida como Los Elementos. Les invito a profundizar un poco más en los trabajos, en el trabajo realizado por Euclides. Ahí les dejo la descripción a un artículo muy interesante para poder profundizar un poco más la obra de Euclides. Con respecto a los términos primitivos, recordemos que existen algunos términos que no se definen porque al tratar de definirlos se utilizan términos mucho más complejos de lo que se quiere definir. Entonces se los toma como términos primitivos, como conceptos básicos. Entre ellos está el punto que podemos solo describir como una posición que se simboliza con una letra mayúscula y su símbolo se puede representar por la marca que deja un lápiz con la punta bien hecha en una hoja blanca. Otro concepto primitivo es la recta. La recta lo podemos describir como una figura que se extiende en forma indefinida, que para simbolizarlo utilizamos las letras minúsculas. También podemos utilizar letras mayúsculas, tomando dos puntos de la recta. El símbolo de cualquier recta es representada sea como una letra minúscula o las dos letras mayúsculas que son los nombres de dos puntos de la recta y se coloca arriba una flechita, ¿sí? Con doble orientación. Luego tenemos el plano, que podemos describir como una extensión indefinida en todas direcciones. Se lo simboliza con dos letras mayúsculas
que normalmente colocamos en dos ángulos opuestos de un paralelogramo. El paralelogramo está representando al plano, no está tratando de limitar el plano porque sabemos que se extiende en forma indefinida. También se suele utilizar una letra griega, ya sea alfa, beta o cualquier otra letra griega. Luego tenemos el espacio, que se puede describir como el conjunto de todos los puntos. ¿Sí? No, acá no hablamos de orientación, de dirección, nada, sino sencillamente que es el conjunto de todos los puntos. Bien, pasamos a lo que es un teorema. Un teorema, como ya habrán visto en geometría 1, geometría plana, es una verdad que puede llegar a ser evidente a través de una demostración. Como decía el doctor Eduardo Sáenz, un teorema es una verdad absoluta. Por más de que la humanidad se extinga, un teorema va a seguir siendo verdad. Existen diferentes maneras de enunciar un teorema. Podemos identificar básicamente dos partes en un teorema. Lo que viene a ser la hipótesis, que es como los datos, es la información que consideramos verdadera, y la otra parte que es la conclusión o la afirmación que queremos mostrar que es verdadera, que se suele llamar tesis. Cuando la consecuencia o la conclusión o la tesis no es tan evidente como en el caso de los postulados, se necesita de un proceso, de un razonamiento llamado demostración. En eso nos vamos a enfocar con esta asignatura. Existen muchos métodos de demostración, ustedes lo pueden investigar. Existen algunos que son considerados generales porque sirven o son aplicables a todos los casos, y existen otros métodos que son llamados particulares que se aplican a determinados casos. Por ejemplo, si yo quiero demostrar que la bisectriz de un ángulo es una recta que contiene a todos los puntos que equidistan de los lados del ángulo, no se llega a demostrar si solo se trata para determinados ángulos particulares, como para un ángulo de 90 grados o para un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Entonces, ese teorema no se demuestra al demostrar casos particulares. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en los métodos generales, específicamente al método de análisis, que consiste en partir de una proposición conocida, y luego vamos conectando con otras proposiciones a través de razonamientos lógicos y evidentes, de tal forma que nos conduzcan a mostrar que la tesis es verdadera o es falsa en todo caso. Acá tienen un ejemplo de un teorema de la geometría plana que dice que por un punto cualquiera de la base de un triángulo isósceles, si se trazan paralelas a los lados iguales, el paralelogramo que se forma tiene perímetro constante. Bueno, este ejemplo quiero que lo analicen bien, quiero que identifiquen o vayan analizando esta demostración que les hice acá para evidenciar los elementos que compone un teorema y su demostración. Acá tenemos la parte gráfica. Con respecto a la parte gráfica, yo siempre recomiendo que sea un gráfico útil, no que sea un mero formalismo por cumplir con ciertos criterios que yo haga una representación gráfica, sino que realmente me sirva este gráfico para poder llegar a la demostración. Luego, la identificación exacta, precisa de la hipótesis. La hipótesis es la información que yo considero como verdadera. Normalmente, por eso se recomienda que un teorema se exprese como una proposición condicional, ¿sí? De la forma así, entonces. Ahí yo puedo evidenciar o me facilita ver
cuál es la parte de la hipótesis y cuál es la parte de la tesis. Bueno, entonces les dejo el teorema y su demostración para que lo puedan analizar. Iniciamos entonces la unidad 1, que es sobre rectas y planos en el espacio. Vamos a ver, por un lado, la teoría, no toda la teoría, de hecho, pero los más representativos con respecto a la posición relativa en el espacio, ya sea entre rectas, ya sea entre una recta y un plano o entre planos. Luego vamos a ver las demostraciones. Vamos a ver específicamente una demostración. Para comenzar, vamos a ver algunos postulados para que ustedes vayan recordando nuevamente lo que es un postulado. Les sugiero que vayan revisando nuevamente sus apuntes del año pasado, vayan recordando lo que es un axioma, un postulado, un lema, un corolario, ¿verdad? Para que podamos, una definición, que es una definición, para que podamos comprender mejor la demostración de un teorema, que es a lo que vamos. Entonces, uno de los postulados dentro de la geometría del espacio es que todo plano contiene al menos tres puntos no colineales. Es más, tres puntos no colineales determinan un único plano. Acá el término determinar o determina es clave. ¿Qué significa determinar? Es unificar, hacer único. Que yo no me encuentre en una ambigüedad de cuál plano es, sino que sea un plano único, una recta única, un punto único, o dentro de, del espacio una figura que sea única. Luego tenemos otro postulado que dice que dos puntos cualesquiera de un plano determinan una recta contenida en el plano. Entonces, si dos puntos en un plano determinan una recta, esa recta está contenida en el plano. Hay un teorema relacionado a este al final del material de lectura que yo les sugiero que ustedes vayan demostrando. Adelanto que convenientemente sería demostrar todos los teoremas que están en el material de lectura. Otro postulado habla del espacio, que contiene al menos cuatro puntos no coplanares. Esto nos indica que el espacio no es llano, que el espacio es tridimensional. Bien, pasamos a las posiciones relativas en el espacio. Entre ellas encontramos posición relativa de dos planos. ¿Cómo pueden estar dos planos? Los planos pueden ser secantes o tienen puntos en común. Un postulado dice que si dos planos diferentes se intersecan, su intersección es una recta. También esto lo podemos demostrar, es más, hay un teorema que está enunciado en base a este postulado. Luego tenemos los planos paralelos. Dos planos son paralelos si no se intersecan. Así de sencillo. Ahí tiene una figura en donde tenemos los planos R y S, que son paralelos, y la forma de simbolizar este paralelismo. Luego tenemos las posiciones relativas de una recta y un plano. Entonces tenemos tres casos posibles. Que la recta esté contenida en el plano, o que la recta tenga un punto en común con el plano, se dice que la recta interseca el plano, o que la recta sea paralela al plano. Estas son las posiciones relativas, las posiciones posibles entre una recta y un plano. Luego tenemos las posiciones relativas de dos rectas. Dos rectas pueden ser secantes cuando tienen un punto en común y son coplanares. Entonces, pertenecen a un mismo plano y tienen un punto en común. Hay que atender mucho estas definiciones porque son las que vamos a utilizar más adelante para poder realizar las demostraciones. Dos rectas también pueden ser paralelas. Son paralelas cuando no tienen punto en común y están en un mismo plano. Son dos condiciones. No tienen punto en común y pertenecen a un mismo plano.
Si una de esas dos condiciones no se cumple, entonces las rectas ya no son paralelas. Luego tenemos las rectas alabeadas o cruzadas. Si no se intersecan y no son paralelas, entonces estas rectas son alabeadas. Quiere decir que no están en un mismo plano. Por ejemplo, la recta M y la recta L no tienen punto en común, ¿sí? Vean esta imagen, traten de usar la imaginación. Einstein decía que la imaginación es más poderosa que el conocimiento. Les pido que nos esforcemos un poquitito a crear ese ambiente, porque en la mayoría de los casos vamos a tener figuras en un plano, pero dibujadas en un plano, pero son figuras del espacio, como en este caso. ¿Sí? Este es un plano, acá tenemos una recta que lo corta y no está en el plano. Este sí, esta recta sí está en el plano, entonces no tienen punto en común y no pertenecen a un mismo plano, se llaman rectas alabeadas. Bueno, luego rectas y planos perpendiculares. Tenemos acá una definición que habla de una recta perpendicular a un plano. Para que una recta sea perpendicular a un plano, debe ser perpendicular a todas las rectas del plano. Así dice la definición. Algunas definiciones son más específicas incluso. Dice que una recta es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a todas las rectas del plano que pasan por su punto de intersección. Bueno, una definición que vamos a utilizar en una demostración. Bueno, acá tenemos un teorema cuya demostración vamos a desarrollar, vamos a analizar. Es un teorema que vamos a utilizar bastante en la unidad 2, entonces es de suma importancia que entendamos su demostración y su aplicación. El teorema dice, si desde el pie de una perpendicular a un plano se traza otra perpendicular a una recta cualquiera dada en el plano, entonces toda recta que pasa por un punto cualquiera de la primera y el punto de intersección de las dos últimas es perpendicular a la recta dada en el plano. Cuando uno lee primera vez un teorema, probablemente no esté del todo claro qué es lo que me está dando y qué es lo que me está pidiendo demostrar. Con qué es lo que me está dando me refiero a las informaciones que yo debo considerar como verdaderas o sería mi hipótesis. ¿Y qué es lo que me está pidiendo demostrar? Es la tesis. Este teorema está enunciado de manera condicional. Acá yo tengo sí y acá la palabra entonces. Esto me ayuda a diferenciar la hipótesis y la tesis. Todo lo que venga antes de entonces viene a ser informaciones que yo debo considerar verdaderas, o sea, la hipótesis. ¿Qué me dice la hipótesis? Me dice que hay una perpendicular a un plano. Por eso dice desde el pie de la perpendicular a un plano. Hay que analizar cada palabra hasta entender totalmente el enunciado de un teorema antes de comenzar a hacer un dibujo o a escribir algunas ideas que nos salen. Yo siempre les sugiero buscar significado en el caso de que no entiendan bien algunos términos y consultar. Estas son cosas que ustedes pueden consultar. ¿Qué quiere decir pie de la perpendicular? Quiere decir el punto de intersección de la perpendicular con el plano. En este caso es el punto O. Entonces, acá me dice que hay una perpendicular al plano. Perfecto. Luego dice, se traza otra perpendicular a una recta cualquiera dado en el plano. O sea, desde el pie, desde este punto O, que pertenece tanto a la perpendicular como al plano, voy a trazar otra recta que va a ser perpendicular a otra recta que está en el plano. En este caso es esta recta que está acá y esta recta es perpendicular. Acá está el símbolo de perpendicularidad. Entonces hasta ahora tengo dos perpendiculares. Esta es una perpendicular y esta es otra perpendicular. ¿Sí? Esta con esta son perpendiculares y esta con esta son perpendiculares.
son dos perpendiculares. Ahora, lo que me pide demostrar es que la recta que pasa por un punto cualquiera, acá está tomado el punto P, puede ser cualquier punto de esta recta, y por el punto de intersección de las dos últimas. Estas son las dos últimas, entonces D es el punto de intersección de las dos últimas. Entonces esta es la recta que pasa por esos dos puntos. Esta es perpendicular a la recta dada en el plano. ¿Quién es la recta dada en el plano? Es este que está acá. ¿Sí? Entonces, lo que me está pidiendo demostrar es que esta recta VP o PB es perpendicular a esta recta que está acá. Eso es lo que me pide. Entonces, hay un trabajo previo de entender, de comprender el enunciado de un teorema, de conocer todos los significados de todos los términos, luego identificar la parte de la hipótesis y de la tesis, luego o en el proceso de comprensión mismo yo puedo ir trazando la representación gráfica, que como les dije debe ser útil para la demostración. Algunos teoremas ya vienen con sus respectivos gráficos, ¿verdad? Yo personalmente considero que eso es contraproducente porque ya me condiciona a cuál es el gráfico y resulta un poco más difícil de comprender. Bien, acá está la demostración. Para la demostración, fíjense que acá yo ya tengo escrito la hipótesis que esta es perpendicular al plano alfa en el punto O. Me decía que el pie de la perpendicular de una recta a un plano, entonces acá ya está la información. DC es esta recta que está en el plano. OB es esta recta que es perpendicular a DC, es la segunda perpendicular, siendo B la intersección de esas dos rectas. Bueno, acá escribo la tesis que es lo que me pide demostrar que VP es perpendicular a DC. Bien, ¿cuál es la idea? Acá tienen escrito, pero yo quiero explicarles con otros términos. Puedo tomar dos puntos de esta recta de tal forma que B sea el punto medio. ¿Sí? Lo que yo voy a tratar de hacer es utilizar eh, ya sean teoremas o definiciones de geometría plana. Eso es lo que se utiliza mucho en las demostraciones de geometría del espacio. O sea, yo reduzco o hago más simple el problema utilizando figuras planas. ¿Sí? Entonces, acá yo tomo un punto D y un punto C de esta recta de tal forma que esos segmentos sean iguales, o en otras palabras que B sea el punto, punto medio entre D y C. Luego lo que voy a hacer es unir cada punto a los puntos O y P. Fíjense, D voy a unir a O y a P y ya tengo acá esta figura. Lo mismo hago con el punto C, voy a unir con O y con P y ahí ya tengo esta figura. ¿Qué obtengo de esa forma? Obtengo triángulos. Los triángulos me ayudan bastante a demostrar teoremas. ¿Sí? Es algo bastante simple, pero fundamental. Bueno, entonces ya tengo ahí la figura. Yo les sugiero siempre pensar que el teorema ya está demostrado. O sea que yo ya sé que VP es perpendicular a DC. Pero ¿qué tuvo que haber ocurrido para que esa perpendicular sea dada? ¿Se dan cuenta? Estamos retrocediendo. Comenzamos por el final y vamos hacia la parte inicial para poder idear un plan para la demostración. Esa es mi sugerencia, por la experiencia es la que más resulta. Bueno, entonces, ¿qué tendría que ocurrir para que yo pueda decir que esta recta es perpendicular a esta? Que acá sea 90 grados. ¿Sí? Para que este sea 90 grados, este y estos dos ángulos deben ser iguales. Si estos dos ángulos son iguales o este es 90 grados, quiere decir que esta es perpendicular. Y como este es el punto medio, este segmento es la mediatriz. Entonces me conviene utilizar definición de mediatriz. ¿Sí? También se puede demostrar este mismo teorema utilizando triángulos congruentes. Le invito a probar por triángulos congruentes. Bien, entonces, ¿cómo yo demuestro que esta es la mediatriz?
Una mediatriz es un lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de otros dos puntos, ¿verdad? En este caso, esos otros dos puntos serían D y C. Este punto P equidista de este y de este. Quiero decir que tengo que mostrar que PC es congruente a PD. ¿Ok? Bueno, y acá ya sé que son congruentes. Entonces, si yo llego a demostrar esto, voy a decir que esta es la mediatriz y si es la mediatriz es perpendicular, ya concluyo. Pero yo no sé o no puedo decir que este es congruente con este. Tengo que hacer otra anterior a esa. ¿Cuál es la otra anterior a esa? Considero estos triángulos. O considero estos segmentos que están acá. ¿Sí? Puedo decir que este segmento es congruente con este segmento. ¿Por qué? Porque ya sé que esta es la perpendicular. Y por lo tanto, como es perpendicular y pasa por el punto medio, es la mediatriz. ¿Sí? Entonces, la mediatriz es el conjunto de todos los puntos que equidistan de otros dos. Entonces, digo que esta es congruente a esta porque acá yo tengo la mediatriz OB. Bien. Luego de eso, puedo ya decir que este es congruente con este. ¿Por qué? Porque esta es una perpendicular y todo punto que equidistan de los pies de una perpendicular son congruentes. ¿Sí? Entonces ya puedo decir que este es congruente con este. Y al decir que esos dos son congruentes, puedo decir que esta es la mediatriz. Y si esta es la mediatriz, entonces es perpendicular a esta recta que está acá. Y esa es la tesis. ¿Sí? Bueno, esa es la idea. La demostración así escrita dice, tomando en la recta DC los puntos D y C de tal forma que BD y BC sean iguales. Uniendo estos puntos con P, con el punto P, ahí se tienen las figuras, los segmentos, tendremos que OC es igual a OD. Por segmentos oblicuos cuyos pies equidistan de la perpendicular a OB. Luego también tendremos DP igual a CP, porque son oblicuas cuyos pies equidistan del pie de la perpendicular OP. Entonces los puntos P y B equidistan de los extremos del segmento DC y determinan la mediatriz del segmento. Y ahí ya se puede concluir de que este segmento es perpendicular a la recta y ahí termina la demostración. ¿Sí? Les invito a que vuelvan a ver la explicación, vean otras formas también, de acuerdo a la experiencia que ustedes tengan, de cómo hacer demostración de un teorema, porque ese es el trabajo que van a tener para desarrollar a distancia. Bien, con respecto al trabajo que van a realizar, yo les doy las instrucciones en la plataforma, en la sección de tareas, van a encontrar tarea 1 y ahí van a encontrar que consiste básicamente en la demostración. Quiero que demuestren 4 teoremas que les voy a indicar cuáles son. Van a ser todos diferentes. ¿Ok? Bueno, y luego al salir en la sección indicada, ahí tienen el link para poder acceder a la plataforma en la sección de tareas. Bueno, espero que se haya entendido algo de la explicación. Como les dije al principio, tienen 2 contactos. El correo, tienen mi número de teléfono. Cualquier consulta, estoy a sus órdenes y Dios quiera, probablemente ya vamos a encontrarnos en poco tiempo. Que tengan un feliz resto de jornada.